Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a estudiar el siguiente capítulo, el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, este capítulo, el capítulo 3, lo podemos identificar como una especie de conclusión a la primera sección de la carta. Como recordaremos, nuestro hermano Esteban en la introducción mencionó que al igual que otras cartas del apóstol Pablo, la carta a los Efesios se podía dividir en dos partes, en una sección doctrinal y una sección práctica. Algo muy importante a tener presente es el tema o temas principales de la carta. Igual, nuestro hermano en la introducción nos planteaba que esta serie de estudios los podemos basar en dos preguntas: ¿quiénes somos y para qué fuimos creados? Y bueno, en lo personal me gusta resumir el contenido de toda la carta con el título de Una nueva identidad en Cristo. Y bueno, este título me ayuda a pensar más en todos los puntos que se desarrollan durante toda la carta. Y bueno, antes de abordar el capítulo 3, me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño repaso o por ahí una ojeada rápida, y que junto conmigo podamos identificar cuáles son las cosas que nuestro Señor Jesucristo o el Padre ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Y bueno, yo tengo enumeradas algunas cosas con citas bíblicas, y son 19. Entonces, lo voy a dar lectura rápido. Usted puede buscar ahí en su Biblia, o puede anotar y después puede buscarlas. Entonces, dice Efesios 1:3 que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4 que nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha. Efesios 1:5 nos adoptó por medio de Jesucristo. Efesios 1:6 nos hizo aceptos en Cristo. Efesios 1:7 somos redimidos por Cristo. Efesios 1:11 somos herederos de Dios en Cristo. Efesios 1:13 en Cristo fuimos sellados con su Espíritu. El 1:22 y 23 fuimos hechos el cuerpo de Cristo. El 2:1 y 5 Cristo nos dio vida. Efesios 2:6 fuimos resucitados en Cristo o con Cristo. Ahí mismo en Efesios 2:6 Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:7 y 8 fuimos salvados por su gracia. Efesios 2:10 fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:13 hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Efesios 2:16 fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Efesios 2:18 por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Efesios 2:19 somos conciudadanos de los santos. Efesios 2:19 ahí mismo somos miembros de la familia de Dios. Y Efesios 2:22 somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces podemos ver que son varias cosas, varios acontecimientos que en Cristo se han hecho una realidad en nuestra vida. Y después de enseñar sobre todas estas cosas en el capítulo 1 y 2, de las cosas que en Cristo se han hecho a nuestro favor, el apóstol comienza el capítulo 3 con las siguientes palabras. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y aquí parece que hace una pequeña pausa y va a entrar una especie de paréntesis, porque parece ser que va a ser ese paréntesis desde el versículo 2 hasta el versículo 13,
Y lo que comenzó en el versículo 1 lo va a continuar hasta el 14, que sería algo así como: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Lo que el apóstol Pablo está introduciendo es una oración, es una petición, es una rogativa al Padre por todos los gentiles. Pero antes de entrar a esto, quiere como dejar bien en claro las bases de lo que ya ha hablado, de lo que ya ha asentado. Y lo dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, esos tres versículos 2, 3 y 4 hablan, ¿sí?, de esta administración de este misterio que mediante la gracia de Dios se le da al apóstol Pablo para administrar. Entonces es lo que está diciendo, lo vuelvo a leer: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Como sabemos, Pablo es el apóstol a los gentiles. Lo dice en distintas cartas, lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas, lo dice ahora en Efesios. Y él a sí mismo se responsabiliza, e incluso en Romanos él mismo dice que honra su ministerio hacia los gentiles. Entonces es lo que está describiendo. A él le fue revelado este misterio que iba a ser para los gentiles. Ahora, cabe mencionar que el apóstol está prisionero, y lejos de ser para él una aflicción, para él es un gozo poder ser prisionero por causa de Cristo, y sobre todo por causa de su ministerio a los gentiles. Tanto que más adelante él les anima a que no se desanimen por causa de sus prisiones. Entonces, podemos entender ahora cuál es el misterio de Cristo del cual el apóstol Pablo nos habla, ahí de los versículos 2 al 4. Ese ministerio fue revelado a él. Ese misterio, de Cristo estuvo oculto a otras generaciones. Dice, no se había revelado, mas ahora se les ha revelado a los apóstoles y a los profetas. Y ese misterio tiene tres aspectos principales que lo podemos observar en el versículo 6. Y ahí quiero que observemos detenidamente esos tres aspectos de este misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque es algo de lo que el apóstol ya nos habló antes, y específicamente en el capítulo 2 de esta misma carta de Efesios. Él lo acaba de mencionar, y ahorita en un solo versículo retoma estos tres aspectos de este misterio. Uno es que los gentiles son coherederos del cielo. Si vamos ahí, regresamos un poquito a Efesios 2:19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahí lo dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos. Lo que sigue diciendo, y miembros del mismo cuerpo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces podemos ver que va retomando lo que ya enseñó. Y por último, o el último aspecto de este misterio, es que también son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También dice Efesios 2:12,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y una cita más en Gálatas 3:19, que dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, por ahí podemos ver y entender estos tres aspectos que encierra este misterio que había sido revelado a Pablo. No que los gentiles pudieran alcanzar la salvación, porque desde antes, incluso desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios mismo tiene misericordia de gente de otros pueblos y les otorga la salvación. Pero es muy diferente hablar de obtener la salvación a decir que son coherederos con el mismo pueblo de Dios, con el pueblo judío, que son miembros de un mismo cuerpo con ellos, que son copartícipes de las promesas. Entonces, esto era algo que hacía mucho ruido, sobre todo en la cultura judía, porque ellos eran y se sentían obviamente el pueblo elegido de Dios. Pero ahora el pensar y cambiar un poco su cosmovisión y pensar que un gentil, que un perro, como ellos los tenían catalogados, podían ser igual a ellos a través de Jesucristo. Este era un misterio que jamás se había revelado. Y ahora, a través de los apóstoles y Pablo como vocero, es que se da a conocer este misterio. Y a través de este misterio es que Pablo realza su ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de Pablo al respecto de este misterio? Bueno, lo dice también aquí mismo, de los versículos 7 al 8. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo siempre se reconoce como el más pequeño, como el peor, y lo vuelve a hacer aquí. Y aquí cabe mencionar que esa gracia de la que él comienza hablando en el versículo 2, que dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con los gentiles. Aquí, cuando él reconoce su bajeza, cuando él reconoce, y creo que él siempre tiene presente de cuando él persiguió a la iglesia y de cómo simplemente así de repente el Señor se le aparece y lo envía a predicar a los gentiles. Y él tiene presente eso, o sea, cómo no estando él en sintonía con los planes de Dios, Dios tenía planes para él, el Señor tenía planes para él. Y Dios lo envía a predicar a los gentiles. Y así como era Pablo de celoso y de dedicado para hacer lo que hacía en otro tiempo, con esa misma pasión, con esa misma dedicación, después de haber tenido un encuentro con el Señor, él se dedica a su ministerio hacia los gentiles. Y él mismo se reconoce como el más pequeño y exalta la gracia de Dios, de que a alguien tan insignificante como él, o como él mismo se reconoce, Dios le haya podido dar esta gracia de ministrar su palabra a los gentiles.
Ok, Pablo recibe un ministerio específico. Su ministerio es muy, muy específico. Bueno, como ya lo dije, es un ministerio a los gentiles. Ese es su ministerio. Y aquí en la segunda parte del versículo 8 y versículo 9, habla de dos cosas en específico que Pablo tenía que hacer o que él tenía que ministrar acerca de este misterio. Una es anunciar las buenas nuevas de este misterio. La segunda parte del versículo 8 dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es inescrutable? Inescrutable podríamos traducirlo como inexplicable, pero aquí a lo que se está refiriendo el texto es a algo que no se puede encontrar, algo que no se le puede seguir la pista, algo que había estado oculto. Entonces, esas riquezas de las que habla Pablo, las riquezas de Cristo, las riquezas en Cristo, de las cuales somos herederos, habían estado ocultas y nadie las había podido descubrir, sino por revelación de Dios, el Señor se las da a Pablo para que ahora él las pueda ministrar. Entonces, su trabajo, su ministerio es anunciar las buenas nuevas de este misterio. Y la segunda es aclarar la administración de este misterio. Dice, el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En otras palabras, de aclarar cuál sea la administración de este misterio. ¿Sí? Cómo se va a desarrollar, cómo se va a efectuar este misterio. Entonces era el trabajo de Pablo explicar y dejar en claro, ¿sí?, cómo es que ahora este misterio era manifestado a través de los gentiles. Y podemos leer ahí más adelante que esto era necesario, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, aquí la idea o lo que quiere decir es que es algo tan exclusivo, es un tesoro tan guardado que ni los mismos ángeles tenían conocimiento de lo que iba a suceder. Ni los mismos ángeles sabían a detalle los planes de Dios para con un pueblo que estaba alejado de Él, que dice Efesios que vivíamos sin Dios, vivíamos en la orfandad. Y ni los ángeles sabían que los gentiles podían obtener la misma posición de alguien que formaba parte del pueblo de Dios. Y esto es impresionante, es muy bonito que a Pablo se le dio un ministerio tan exclusivo, que aún a las mismas huestes, y hablamos de ángeles y de demonios, él era encargado de anunciar este misterio que había estado escondido por muchos años y por muchas generaciones. ¿Por qué Pablo retoma esto antes de hacer esta oración, de hacer esta petición delante de Dios, antes de hacer incluso esta exhortación o esta palabra de ánimo, de aliento
a los efesios, yo creo que él quiere que esté muy en claro y muy enfatizado, lo dice aquí, aclarar a todos cuál sea la dispensación, ¿no?, de este misterio escondido. Aclarar, ¿para qué? Para que pueda tener un impacto, para tener la certeza de que los hermanos y de que nosotros lo hemos entendido, porque lo dice en el versículo 4, dice, leyendo lo cual, ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, como decían, si ustedes repasan un poquito lo que ya les escribí, se van a dar cuenta cuál es este misterio, ¿sí? Y verdaderamente ya lo había él mencionado. Y lo repito, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio revelado. Somos coherederos, somos parte de un mismo cuerpo, somos copartícipes de las promesas de Dios. Y cuando nosotros podemos entender nuestra identidad y nuestra posición delante de Dios como hijos amados, como hijos adoptados, como herederos de Dios, y dice mismo Efesios, y coherederos con Cristo, y que no solamente Dios lo dijo, sino que lo selló. ¿Cómo lo selló? Con su Espíritu Santo, que dice que es las arras de nuestra herencia, ¿sí?, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, Dios quiere que estemos seguros de esto. Pablo quiere que esto nos quede tan claro. Y ahora, después de haber vuelto a repasar esto, hace una petición muy especial a Dios para los efesios. Y dice así, para que, bueno, leo desde el 14, dice, por esta causa, ¿sí? Ahora sí retoma desde lo que había comenzado en versículo 1. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque somos parte de un mismo pueblo, de un mismo cuerpo, somos coherederos, somos copartícipes de una misma esperanza. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y ahí está, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Otra vez, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Y luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. ¿Cuál es la petición? Y aquí quiero resaltar algo. Que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Que nos fortalezca con su poder en el hombre interior. Y ya conocemos de su poder. En el capítulo 1 dice que ese poder fue el que levantó a Cristo de los muertos. Y es el poder que opera en nosotros. Y es el poder por el cual el apóstol Pablo está orando para que obre en nosotros y fortalezca nuestro hombre espiritual por su espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí
el habitar no es simplemente el hecho de que Cristo venga a nosotros, como cuando aceptamos a Cristo y Cristo viene a nosotros, sino el que habite Cristo por la fe en nosotros. Se refiere más a, imagínate cuando llegas a tu casa y te sientes cómodo, te sientes a gusto, te sientes acogido, te sientes que perteneces ahí. Así se tiene que sentir el Señor Jesucristo cuando viene a morar en nosotros. A gusto, aceptado, deseado. A veces parece que el Señor es rechazado por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de fe. Cuando dudamos de la esperanza y parece que no hacemos un ambiente propicio para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces, pensemos un poquito, ¿sí? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo cambiar para que verdaderamente Cristo habite así confortablemente en mi vida y Cristo pueda manifestarse verdaderamente en mi vida, que es lo que dice más adelante? Dice así: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Arraigados y cimentados. Es como una palmera que está arraigada y que aún la arena muchas veces pues, no es firme, pero la palmera puede soportar vientos y podemos ver muchas palmeras dobladas, pero arraigadas al suelo. Y así es como debemos estar, o como esos cimientos que se echan antes de construir un edificio, debe estar bien cimentado, así nosotros. Y aquí una mejor traducción podría ser que habiendo sido arraigados y habiendo sido cimentados. Es un... los dos verbos son verbos que han ocurrido pero tienen su efecto en el futuro. No es simplemente un pasado, sino es más bien que tiene un efecto continuo. No es un efecto momentáneo, no es de que si me agarro voy a estar firme. Es de que una vez que he tenido los cimientos necesarios, entonces, ¿sí?, puedo comprender, voy a ser capaz. Y es más, esta palabra que dice que seáis plenamente capaces, se refiere más bien a que naturalmente va a suceder que vamos a ser capaces. Esto de que dice plenamente, seáis plenamente capaces, por naturaleza vamos a nosotros a empezar a comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer verdaderamente, puedo yo hacer un énfasis, conocer verdaderamente el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina con una bendición final, versículos 20 y 21, que quiero que lo lean, si es posible, conmigo, que lo escuchen con mucha atención. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, espero que hayamos podido comprender cuál es el propósito de nuestro Señor. Que el propósito de que podamos conocer lo que el Señor ha hecho en nosotros y por nosotros a través de Jesucristo va a tener una implicación no solamente externa, sino interna. Dice, en nuestro hombre interior. Y desde ahí es que nosotros vamos a poder producir cambios desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Los próximos capítulos hablan de una forma práctica de vivir y de responder a lo que el apóstol Pablo ya nos enseñó en los primeros 3 capítulos. Entonces, si algo no le ha quedado claro, regrese al capítulo 1, vuelva a leer, vuelva a repasar, así como nos invita el apóstol Pablo, y que podamos tener bien firme y bien cimentado esta primera parte, y que estemos dispuestos para poder hacer cambios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.